Bueno, empezamos hoy. Hoy vamos a ver el capítulo 15. Vamos a ver una cosa que es el mecanismo de traducción de direcciones. Es como el inicio de memoria virtual pura y dura. Eh, y es bastante sencilla la idea, pero bueno, de a poco vamos a tratar de digerirlo, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Estamos ahora en Semana del Estudiante estudiando para que la digestión sea lenta, ¿no? O sea, y aprovechemos mejor las cosas. Esa es mi idea es preferible ir lento y sin pausa que rápido con pausas al medio. Uno se estresa demasiado en los cambios de velocidad. De 0 a 100, carrocería se estira un poco. Entonces, tengo que compartir la pantalla, toda la pantalla. Ahora me enteré que tengo que compartir esta. S, control L, se está presentando, ahí está. Piqui, perfecto. CD SO 2020, CD 2020-09, y hoy debería ser algo así como 22 más 1, sí, perfecto. Entonces vamos a MuPDF, bien mechanism ampersand, o sea, uso el shell que es un proceso para generar un hijo, que ese hijo va a ser un execbp con los parámetros MuPDF de DM mechanism y no va a ser el wait, digo, para practicar un poco de laboratorio. Esto lo achicamos, con esta era. Piqui, y esto H, ahí está, bien. Control L siempre, clear screen. Bien, entonces, ahora la idea es agarrar y virtualizar la memoria. Esa es la pregunta. Entonces sabemos cómo virtualizar la CPU y hacemos el truquito este, ¿no? El truquito este era el context switch. El context switch era un truquito medio complejo en algún punto, porque tenía como una parte así difícil, porque el cambio de contexto en realidad aparecía en modo kernel, y después cuando volvía, bueno, efectivamente seguía ejecutando el otro proceso, y vimos que tenía como muchas ventajas, porque en particular, si uno tenía un proceso que hacía mucha entrada y salida y estaba esperando, yo podía aprovechar esos tiempos que el procesador estaba ocioso para ir procesando otro proceso. Esa es la idea básica, ¿no? Se aprovecha mucho mejor la computadora. Entonces también vimos en la clase pasada que este hecho del time sharing, o sea, un solo procesador que se multiplexa en el tiempo, implica en algún sentido que vos tenés que tener la memoria que ocupan esos procesos en algún lugar e irlas intercambiando. Cada vez que haces context switch de un proceso A al proceso B, tenés que agarrar y cambiarlo al mapa de memoria. Entonces, el punto sería, bueno, ¿cómo hago eso? Si uno traslada la idea de cómo hago el cambio de contexto del procesador, es fácil, porque yo tenía un conjunto de registros que es muy chiquitito, típicamente entre 1024 a 16.384 bytes, o sea, poca memoria. La idea era pasar esos registros a la RAM, a un lugar que se llama Process Control Block, y cargar los registros que estaban en RAM guardados del otro proceso en los registros y que siguen funcionando. Entonces uno digo, bueno, hacemos lo mismo, porque si acá yo tengo los registros que son poquitos y súper rápidos, y acá tengo la RAM que es más grande y un poco más lenta, yo tengo lo mismo, tengo la RAM acá, y a su vez acá tengo el almacenamiento externo, digamos, típicamente el disco duro. En terminología de 1950, la core memory, la memoria de núcleos, y el drum, el cilindro, ¿no? el tambor. Resulta ser que hay un problema básico, ¿no? La distancia, si tenemos tres elementos, registros, memoria y disco, la distancia que hay entre la memoria y el disco es así. La distancia que hay entre la RAM, entre los registros y la memoria es así. La distancia que hay entre la memoria y el disco probablemente es así. Es muy lento. Entonces yo no puedo agarrar y hacer el truco, bueno, agarro toda la RAM, la paso al disco y lo que
la RAM que estaba en el disco la vuelvo a pasar acá. Vamos a usar ese mecanismo y por ahí ya alguno o alguna sabe que eso se llama el swap file y se llama archivo de intercambio. Se usa la idea, pero se trata de realmente, es el último recurso. Realmente el último recurso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como eso no se puede, por una cuestión tecnológica, porque es tremendamente lento todo lo que sea disco rotacional, ya sea en forma de tambor, sea en forma de plato o lo que se les ocurra, porque implica mecanismos, los mecanismos son inherentemente lentos respecto a la velocidad de la computadora. La única forma que hay es agarrar y poner todos los programas en la RAM, absolutamente todos los programas en la RAM. Entonces, nosotros necesitamos que cuando cambie el contexto de un proceso al otro, cada proceso vea un pedacito de la RAM física, yo tengo toda la RAM física, ver un solo pedacito y que eso pertenezca a ese proceso. Ir switchando de la parte que estoy viendo yo de la RAM física, ¿no? O sea, es como, miro esta parte, miro esta parte, miro esta parte, miro esta parte. ¿Por qué? Porque si agarro y pongo todos los programas en ejecución, o sea, los procesos en el mismo tocho RAM, y van a echar moco. Por tontos o por malos, pero van a echar moco. Entonces, el sistema va a ser inestable, porque un programa, vos cargaste un nuevo programa que hace retoque fotográfico de dudosa calidad, y pusiste que le haga un filtro a la foto, se pasó de límite, y te pisó el sistema operativo, te pisó los otros programas y perdiste toda la información. Terminas, digamos, no queriendo ese sistema operativo porque no te brinda ningún tipo de ¿cómo se llama? De confianza, ¿no? Bien, entonces, con el context switch y la ejecución directa limitada, nosotros tenemos una serie de ventajas muy interesantes, porque tenemos eficiencia, porque ejecutaba directamente sobre el chip, eso se llama bare metal, sobre el silicio, digamos así. Y además tenemos control porque cada tanto, y como última opción está el timer, ese que cada 100 milisegundos, 10 milisegundos te interrumpí y volví el kernel. O sea que el kernel siempre, que es el sistema operativo, siempre vuelve a tener el control. Entonces tenemos eficiencia porque ejecutaba código de máquina y a su vez teníamos el control porque, por un lado, cada tanto entra sí o sí por system calls o por timer y además ciertas operaciones son privilegiadas. Yo no puedo hacer lo que quiera, no puedo ejecutar todo el conjunto de instrucciones de la máquina, no puedo. Por ejemplo, instrucciones que tocan las puertas, instrucciones que tocan la trap table, no puedo hacer esas cosas. Entonces, puedo ejecutar un subconjunto seguro de instrucciones y el programa va al tiro. Ahora, para virtualizar la memoria, voy a necesitar, además de eficiencia y de control, voy a necesitar flexibilidad. ¿Por qué? Porque la memoria no es como la CPU que la multiplexo así, en tiempo, sino que la voy a multiplexar así, en espacio. Entonces yo necesito que, bueno, que la memoria virtual se me acomode a que este programa es chiquitito y el otro grande, o este programita era chiquito y ahora crece y va a ser grande. Necesito esa estrategia porque simplemente necesito almacenar todos los programas que estoy corriendo, o sea, los procesos, en la misma RAM. ¿Estamos? Entonces, voy a necesitar esa otra cosa que se llama flexibilidad. Eso lo vamos a ver lentamente. No va a ser una cosa que entendamos de una, ni mucho menos. Lo importante es que acá, de nuevo, va a haber esa unión muy fuerte entre el diseño del hardware y el diseño del sistema operativo. El sistema operativo es el software que corre sobre el hardware para sacarle provecho y para proteger a todos los programas del usuario, entre ellos y al sistema operativo, para que puedan correr y el sistema sea estable, ¿no? O sea, que yo pueda tener una máquina, como tengo acá, control L, uptime, y yo a la máquina la tengo funcionando hace 10 días. Perfecto, eso está bueno porque es una máquina sólida, yo le tengo confianza, yo sé que no va a pasar nada, corro programas y crashean y ningún problema. ¿Vamos? Esa unión siempre se basa en un soporte del hardware, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a tener una cosa que se va a llamar traducción de direcciones de memoria hechas por hardware.
esto es lo básico que vamos a necesitar y es un mecanismo que el procesador va a decir, bueno, a esta dirección que no es real, y ahí entra ese nombre raro que se llama virtual, voy a agarrar y la voy a traducir a la dirección física. A esta otra dirección virtual lo voy a traducir a esta otra dirección física. Entonces, bueno, como decía en el podcast, nosotros los computólogos lo solucionamos a todo con un nivel más de indirección. La idea va a ser crear este espacio virtual donde cada proceso va a pensar que tiene toda la memoria disponible para él y que los otros procesos no existen. Entonces, nos vamos a parar en pedirle al hardware cosas, ¿no? Entonces vamos a ir como paulatinamente a lo largo de esta clase, la siguiente, la otra, como agregando cada vez más soporte del hardware para llegar a un sistema de memoria virtual que es el que se usa en la actualidad, que se llama paginación, que es lo que realmente funciona bien y lo que ha dado resultado y lo que se estableció como en el común de los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos en este momento, celulares, computadoras, supercomputadoras, utilizan GPUs internamente, utilizan esta forma de memoria virtual que se llama paginación. Entonces vamos a ir de a poquito, ¿no? El libro lo que hace para ir de a poquito es, primero que todo, plantear una serie de premisas muy, pero muy cuadradas, irreales, absolutamente irreales. Esas premisas son muy, muy, muy fuertes y dice, primero, todo el espacio que va a tener un proceso va a estar contiguo en la memoria física. A ver si se entiende eso, ¿no? O sea, un proceso ocupa un pedacito de la memoria física. Puede estar acá, puede estar allá, pero esto tiene que estar todo junto. ¿Vamos? Es como la gente que se quiere sentar, esos grupos que se suben a los colectivos y quieren sentarse todos juntos para poder charlar. Bueno, esto es así. Tienen que estar todos juntos, esos procesos. La segunda premisa es que el tamaño de los procesos tiene que ser menor al de la memoria física, lo cual es raro, ¿no? Bueno, a ver, raro, no, está bien, es razonable. Yo quiero que si yo tengo 256K de memoria RAM, el tamaño de los procesos sea menor a esos 256K. 16, 32, 64, 128. Última premisa, absolutamente irreal, es que el tamaño de cada uno de esos de los procesos va a ser fijo. O sea, en definitiva, yo tengo la memoria entera y la voy a dividir en slots, en pedacitos, en franjas. Y cada una de las franjas va a poder ir a un proceso, lo cual simplifica un montón las cosas, ¿no? O sea, en realidad ahora lo único que tengo que saber es qué lugar de la memoria, cuál de esos slots está ocupado y cuál no. O sea, básicamente eso. Me decía, perdón, Israel, esa instrucción sería protegida, ¿cuál? Estaba hablando y no hace 2 minutos, y no sé lo que dije hace 2 minutos. La que se usa para pasar de dirección física. Es peor aún que sea protegida. Eso lo hace el hardware de manera automática. Vos ni te enteras. Es como la interrupción por timer. Ocurre una interrupción por timer, se le pone un 1 en una patita del procesador y el procesador pasa automáticamente al sistema operativo. Se ocurre un trap. Acá, cada dirección virtual se traduce en una dirección física por hardware. ¿Vamos? Lo que sí va a ser una instrucción protegida es establecer, setear cuáles van a ser esa forma de traducir, porque no es un mecanismo fijo, sino que yo lo puedo parametrizar. Y eso es lo importante. Entonces el libro acá presenta un ejemplo, y acá vamos a ir lentamente. Esto es lo importante, esto es lo que no puedo explicar en el podcast, porque es código. Yo lo que tengo es una función muy, muy sencilla, donde esta función lo que hace es declarar un X que vale 3000. Ahora una pregunta para ustedes. ¿En qué parte de la memoria del proceso se ubica esta X? Perfecto. Está en la stack. ¿Por qué? Porque está declarada en una variable que solamente vive en todo el ámbito de esa función. O sea, cuando yo entro a la función aparece, cuando salgo de la función se libera. Algo que es automático, que aparece y se libera en
en una cosa que tiene la pinta de una mamushka, porque yo tengo una función que llama otra función, que llama otra función, que llama otra función, eso claramente es una stack, porque es push, 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 pop, 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 pop. El stack y la forma que son las funciones están en una relación 1 a 1 porque básicamente se pensaron juntas a la vez. Entonces, este X está en la memoria de la stack. Y este programa hace una tontería, agarra el contenido de esa memoria, que originalmente vale 3000, le suma 3 con la unidad aritmética lógica y luego coloca en esa dirección de memoria ese valor nuevo, que debería ser, ¿cuánto? ¿Cuánto va? 3003, perfecto. Se va a colocar 3003. Si yo compilo esto, o sea, si yo agarro un programa que interpreta cada una de estas letritas, la D, la O, la I, la D, un espacio, la F, la U, la N, la C, un paréntesis abierto, un paréntesis cerrado, un espacio, una llave, un enter, un tab, una I, una N, una T, un espacio, una X, un espacio, un igual. Eso no tiene sentido, ¿no? Es una secuencia de símbolos. Interpreta esa secuencia de símbolos y genera una secuencia de bytes que se llama código de máquina, que se interpreta en una máquina, que se ejecuta en una máquina que se llama Intel. Esta traducción la hace un compilador, es un transformador de un programa a otro programa. Lo que pasa es que, por ejemplo, este compilador decidió compilar esta línea, este x igual a x más 3, se compila no en una sola línea de assembler, porque a priori no existe, se compila en 3 líneas, donde la primera línea cae en la memoria 128, o sea, esta instrucción en código de máquina está ocupando la dirección de memoria 128, esta instrucción de código de máquina está ocupando la memoria 132 y esta instrucción de código de máquina está ocupando la memoria 135. Fíjense que 128 a 132 hay 4, pero 132 a 135 hay 3. ¿Eso qué significa? Que en x86 uno tiene una longitud de instrucciones que no es fija. Puede haber instrucciones de 1 byte, de 2 bytes, de 3 bytes, de 4 bytes, hasta de 20 bytes. Es muy, muy variable, ¿no? Eso es la diferencia respecto a la arquitectura que vimos en organización del computador, que era fija, era cuadrada, siempre era 4. Bien, entonces, lo que yo quiero ver es qué es lo que pasa cuando yo ejecuto este programa. ¿Qué direcciones de memoria estoy tocando? Este programa lo primero que hace es leer la memoria 128. ¿Por qué lee la memoria 128? Bien, ¿y qué tiene que hacer? Si es el punto de entrada del programa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un fetch de la instrucción, como dice Agustín, tengo que hacer un fetch de la instrucción para decodificarla internamente en el procesador. Eso es súper importante. Ejecutar un programa implica leer la memoria donde está incluido ese programa. Entonces, hagamos una hagamos una cosa entonces. ¿Qué es lo que tengo? Primero, accedo a la 128, ¿no? Vamos a ir anotando. Ahora, ¿a qué dirección de memoria accedo? A la 132. Bien. Perfecto. A la 132 voy a acceder, pero al medio, en este punto, yo necesito acceder a otra dirección de memoria. ¿Por qué? Porque esta instrucción que se llama movl, lo que hace es leer este contenido de memoria, leer el contenido de la memoria que apunta el registro EBX, que tiene un valor de, a ver qué dice el libro, EBX que apunta a los 15K, EBX apunta a 15 por 1024, lee esa memoria y lo pone al resultado en EX. Entonces, entre leer la memoria 128 para la primera instrucción y la memoria 132 para la segunda instrucción, ¿qué dirección de memoria se accede? O sea, acá pongo por ciento EBX
es igual a 15.360, 15.360, a ver, Ctrl+T, BC menos L, 15 por 1024 es 15.360, perfecto. 15.360. Bien, entonces, la 128 lo que hizo es traer la instrucción, después la 132 porque trae la segunda instrucción, pero en medio, esta instrucción lo que hizo fue leer la dirección de memoria apuntada por EBX y a ese valor lo puso en el registro de X. ¿Qué dirección de memoria leo acá, en este punto? ¿Alguna idea? Digo, no importa equivocarse. 15.360 más 128. No, porque si EBX, fíjate que EBX vale, exacto, 15.360. Está bien, Fernando, era la aproximación. Es alrededor de 15.360, pero EBX vale 15.360 y esto es lo mismo que usábamos en LEC 8, es 15.360 más 0, lee la memoria y poneme el resultado en EBX. O sea que acá le doy la memoria 15.360. Fíjense que esta y estas dos lecturas de memoria se produjeron por la ejecución de una sola instrucción. ¿Por qué? Porque necesito leer la memoria para obtener cuál es la instrucción y necesito leer la memoria para ejecutar la instrucción. Porque esto puede tener el nombre que ustedes le quieran dar, pero es un load, es cargar un registro a partir del contenido de la memoria, ¿no? ¿Se entiende eso? Que estas dos direcciones de memoria, estos dos accesos a memoria se produjeron solamente por la primera instrucción. No entendiste. Leer un programa implica leer la memoria, porque los programas no están en una nube. Los programas no están adentro del microprocesador. Los programas están en la RAM. El simple hecho de ejecutar un programa implica que estás leyendo la memoria RAM. ¿Cuál memoria RAM? La que está apuntada por el program counter. El program counter en este momento apunta al 128. Luego hay que leer la memoria número 128. Se trae la instrucción en código máquina y la ejecuta. Ejecutar esa instrucción produce una lectura de la memoria 15.360. ¿Ahí se entiende un cachito más, Gastón? Bien, pero vamos a seguir insistiendo con eso porque eso es como súper importante. Entonces, leo la memoria 128 para hacer el fetch. Traigo la instrucción. Esa instrucción dice agarra y carga la memoria 15.360 en EAX. O sea que tengo que leer la dirección 15.360. Y luego tengo que pasar a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción, la 132. 132, de por sí, para hacer el fetch, tengo que leer esa memoria. Produce otro acceso a la memoria, la instrucción que está en la dirección de memoria 132. Israel se imagina que no, efectivamente, porque es una instrucción que es aritmético-lógica, es pura con registros que están adentro del procesador. ¿Estamos? Entonces, es sumarle a EAX este valor, que es 3. Bien. La siguiente lectura de memoria, ¿cuál sería? La 135. Perfecto. Estamos entendiendo el mecanismo. Ahora, traer esa lectura en la 135 fue el fetch a partir del program counter. Ahora, al ejecutar esta instrucción, ¿se lee otra dirección de memoria? Debería. ¿Cuál dirección de memoria? La 15.360, la misma, ¿no? Porque fíjense que este pendorchito acá es lo mismo que este pendorchito acá. Y EBX vale 15.360. O sea que en realidad se escribe la 15.360. Esto se llama memory trace. Memory trace. Que es el rastro de memoria. ¿Qué significa esto? Uy, me sale un emoji. Control Shift, ahí está. Esto es todos los accesos a memoria que produjo la ejecución de un programa.
Hay que tener muchísimo cuidado con esto y entender bien este concepto. Fíjense que este programa accede 2 veces a la memoria, acá, en esta línea, y en esta línea, a la misma memoria, donde está X, o sea, en el stack, pero además accede a esta memoria y a esta memoria. Porque yo tengo que traerme las instrucciones para poder leerlas. ¿Vamos? A medida que va ejecutando el programa, se va leyendo la RAM para hacer el fetch y algunas instrucciones, típicamente las load y store, lo que hacen es, además de hacer el propio fetch, interactúan con la memoria. Entonces, estos 2 accesos a memoria se producen por una sola instrucción y estos 2 accesos a memoria se producen por una sola instrucción. Fíjense que esto es parte del código del programa y esto es parte del stack del programa. ¿Vamos? Pero desde el punto de vista de la memoria, esos son los accesos. Esto es súper importante. Entender que un programa genera un rastro de accesos a memoria. Que yo tengo por un lado, voy a tener acceso a 3 lugares de la memoria, básicamente. El código, acá, acá y acá. Al stack, acá y acá. Y al heap. Este programa no está usando heap, entonces no tiene acceso al heap. Perfecto. Entonces, la idea es, yo acá tengo, esta es la visión que yo quiero tener de la memoria del programa, ¿no? Yo quiero que el programa crea que está acá. ¿Dónde vive el programa? Bueno, el programa vive en una dirección de memoria que empieza del 0K y termina en 16K, y esto es súper importante. Cada vez que el libro diga, o yo diga, que algo está en 16K, no es que ocupa 16K, es que está en 16 por 1024. Lo que sea eso. ¿Se entiende ese punto? Súper importante. Cuando dice kbyte, no es solamente tamaño. ¿Vamos? Es también ubicación. Uno está súper acostumbrado a que kbyte sea tamaño. Pero es muy práctico, en vez de tener que escribir 4096, 16384 en una ristra, poner directamente en forma de K, o de mega, o de giga, o de tera, o lo que uno sea. Eso es algo súper cómodo, ¿no? Bien, ¿se entendió eso? Ese puntito. De que esto es una dirección de memoria. Bien. Eso va a ser para todo el libro. De nuevo, para todo el libro, y siempre queda fijo, lo que está arriba es el inicio de la memoria, y la memoria crece bajando. De nuevo, convención, pero el libro es súper consistente con respecto a eso. Vamos a seguir esa convención, porque si no, todos nos vamos a confundir. Bien, entonces, siempre dijimos que lo primero que tenemos es el programa, después viene el heap, que crece para abajo, y al fondo está el stack, que crece para arriba. ¿Cuál es la idea? Bueno, que haya un espacio libre al medio, entonces puede crecer mucho el heap y poquito el stack, o mucho el stack y poquito el heap. Ni idea. La idea que está buena porque con eso siempre aprovechas la memoria, ya sea tanto para los programas que tienen mucho uso de heap y poco stack, como para los programas que al revés, que tienen poco uso de heap, pero mucho stack. Es una buena idea. Bien, entonces, en este mapa de memoria, yo tengo este programita allá arriba, en la parte del código, el assembler, en la 128, 132 y 135, y justo en los 15K, o sea, en 15.360, yo tengo el número 3000. Entonces, lo que hace es leer esta dirección de memoria, este otro le suma 3 y este otro escribe en esta dirección de memoria el 3003. Obviamente, ahora, si lo vemos respecto a la lectura de memoria, tenemos un acceso a la 128, un acceso a los 15K, un acceso a la 32, un acceso a la 132, un acceso a la 135 y un acceso a los 15K. Y esa es la traza de lecturas del programa. El punto es que yo quiero que varios programas convivan en memoria. Yo no quiero que haya un solo programa de memoria. ¿Por qué? Porque los programadores y las programadoras somos personas impacientes. Acuérdense que todo esto nació porque las programadoras y los programadores querían escribir, compilar y ver si andaba bien, y volver. Entonces necesitaban algo interactivo. Entonces por eso inventaron el context switch. Un montón de gente después se favoreció con esa idea. Y a partir de eso surge la necesidad de tener muchos programas en RAM a la vez. Entonces, la idea es que aunque yo tenga este espacio
es el virtual, que es el que el proceso ve mientras está ejecutando, que ese espacio viva en un espacio físico que es más grande, ocupa, fíjense que ocupa 64K, opa, qué máquina, ocupa 64K, está dividido en 1, 2, 3, 4 slots, todos del mismo tamaño, y este slot, que va de los 32K a los 48K, de nuevo, no es tamaño, es posición. Cuando diga K, multiplican por 1024. Cuando diga mega, multiplican por 1024 al cuadrado. Cuando diga giga, por 1024 al cubo. Cuando diga tera, por 1024 a la cuarta. Sí, Francisco, tenés razón. Debería ser kibibytes, pero el libro no lo... Toda la anotación del libro, cuando diga 16 KB, es lo correcto, es decir, KIB. Pero vamos a saber la anotación del libro porque es no ambigua. O sea, durante todo el libro sigue la anotación vieja de que K bytes es 1024 por. ¿Vamos? En realidad, lo que dice la convención es que K bytes es 1000 por y KB bytes es 1024 por. La diferencia es poca, pero suma. Pero no importa, acá siempre va a ser por 1024. K es 1024. Los K de kilos usuales, de los miles, es para el mundo afuera de las computadoras. Ahora estamos viviendo dentro del mundo de las computadoras, entonces vamos a usar el K de las computadoras, que es 1024. Bien. Entonces, lo que yo quiero es agarrar este slot, lo voy a dejar para el sistema operativo siempre tiene que ocupar un lugar porque se tiene que ejecutar. Cada vez que ocurre un trap por una interrupción del timer, tiene que entrar a algún lugar el sistema operativo para atender esa interrupción. Cada vez que ocurre una interrupción del teclado o de la cámara que ya terminó de leer el cuadro entero, tiene que ir al sistema operativo. Entonces el sistema operativo tiene que residir en algún lugar de la memoria. De nuevo, esto es memoria física. La idea es colocar esta memoria, la memoria del programa, que el programa piensa que empieza en 0 y termina en 16K, para que empiece en 32K. Entonces a mí se me tiene que ocurrir un mecanismo para que este programa, cuando diga la dirección 128, en realidad esté diciendo la dirección 128 más ¿cuánto? Más 32K. 128 más 32K. Cuando diga la dirección 15.360, ¿qué dirección estoy diciendo? ¿15.360 más? Claro, 47K, porque esto era 15K más 32K, o sea, más 32K, esto es igual a 47K. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es una tontería. Yo lo que tengo que hacer es, cada dirección de memoria que genera esta traza, y acá lo voy a borrar esta traza. A partir de esta traza, genero una nueva traza que lo único que es hacer es un map más 32K, y acá voy a utilizar notación Haskell, de 128,1536. ¿Se entiende esto, no? 15.360. ¿Vieron Haskell, no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. No me acuerdo nada. ¿Qué es Haskell? Bien. 128, 15.360, 132, 135 y 15.360. El resultado de esto, de mapear estas direcciones de memoria desplazando a las 32K, es simplemente 128 más 32K, 15.360 más 32K, 132 más 32K y 135 más 32K y 15.360 de nuevo más 32K. Esto dan ciertos números, ¿no? ¿Qué hago? Si yo puedo a cada dirección de memoria sumarle una base, y la base
sumar una base de 32K, entonces lo que yo voy a tener es una traducción de las direcciones virtuales, que es lo que tenía acá. Acá. Estas serían las direcciones virtuales, a las direcciones físicas que le corresponden, que están todas a partir de los 32K. Más fácil, imposible. Lo único que hace es, hay un registro base que está por ahí en el microprocesador, que es un registro muy especial, que toda dirección de memoria que se consulta por un proceso, le suma ese registro para ahí pasárselo a la memoria física. O sea, toda esta es la memory trace para memoria virtual, y esto genera, sumas la base de 32K para obtener la memoria física. Y esto es lo que realmente se traduce en los chips. Las direcciones que se les mandan a los chips, como ustedes hacían en organización del computador. Hacían esos mapas de memoria y todos los decodificadores para tener lo que pasa. Entonces, es muy fácil ahora, porque teniendo el registro base, miren la cosa que puedo hacer. Como la ejecución de mi programa es relativa al 0 que está acá arriba, que es el inicio del código, y cada vez que yo accedo a la memoria se le suma el registro base, si yo quiero agarrar, este programa está corriendo, me entra una interrupción por un timer, porque apreté el teclado, porque se movió el mouse. Y yo digo, no lo voy a ejecutar ahí en 32K, porque fíjate, pasa algo raro. Estos 32K están entre este pedazo y este pedazo. Ya me gustaría tener los dos pedazos juntos, porque necesito un espacio más grande para algo que voy a necesitar. Entonces, como el proceso está paralizado, agarro todo este pedazo de memoria y lo copio acá arriba. Cambio el registro base y le digo que en vez de ser 32 es de 16K. Y sigo corriendo el programa. Esto lo que tengo ahora es un esquema de relocalización dinámica, que lo único que necesita es un registro base, que todo, pero absolutamente todo, acceso a memoria virtual ahora, se le suma esa base, ese desplazamiento. Y eso genera la dirección física. Entonces, el programa cuando carga, simplemente yo agarro y digo, che, ¿en qué lugar entra? Acá, no, está ocupado por el sistema operativo. Acá, lujo. Acá, no, está ocupado. Acá, lujo. Entonces yo decido si lo pongo acá y la base es 16K o lo pongo acá y la base es 48K. ¿Se entiende la idea? Es súper sencilla. Es pedirle al hardware que cada acceso a memoria le sume una constante. Nada más. Bien, esa es una muy buena pregunta. Como yo tengo un espacio virtual que es de 16K nomás, la pregunta es ¿por qué el código no puede tocar afuera? Bueno, entonces, afuera o abajo, digamos, más arriba de la memoria. O sea, tocar otras cosas. Saber si me paso del espacio virtual. Bueno, entonces, esto se engorda con un registro. El microprocesador, eso significa microprocesador. El microprocesador tiene dos registros. Agrega dos registros. Base, o sea, la base, y bounce. El bounce es un registro que dice qué longitud voy a tener en mi espacio de memoria virtual. Para este caso en particular de este proceso, yo haría base es igual a 32K y bounce es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el límite de este proceso? Están bien las dos respuestas, 16 y 48K, pero si yo pongo 16K, esto es longitud relativa. Y si yo pongo 48, esto es 48K, yo pongo es límite máximo. Eso es simplemente una convención y usualmente lo que se usa es que el límite está dado por la longitud relativa. O sea, ¿cuál es el tamaño de esa parte? ¿Cuál es el tamaño del proceso que voy a tener? Eso está muy bueno.
Porque ahora el sistema operativo, una vez que yo le cargué al hardware el registro base y el registro límite, bounds en inglés significa límites, el programa empieza a correr. Cada vez que accede a la memoria, le suma la base. Y cada vez que quiere acceder a algo que está por fuera de su espacio, ¡pum!, revienta. ¿Por qué? Porque eso genera una interrupción por hardware, o sea, el software, al querer acceder a una memoria indebida, genera una interrupción por hardware, entra al sistema operativo, el sistema operativo dice, ¿qué pasó? Bueno, en realidad, sí, estamos asumiendo que todos son todos del mismo tamaño, pero le vamos a tener que decir que es de 16K. Sí, Fernando. Entonces, al entrar al sistema operativo, entra un trap, dice, ¿qué pasó? Y bueno, hubo una segmentation fault, ya vamos a ver eso más adelante, una violación de segmento, o sea, se pasó de bounds, llamémosle así, hubo una out of bounds exception, pero no agarrarle en el inglés. ¿Qué quiere decir? Hubo un acceso fuera de rango, el sistema operativo dice, ¿qué hago? Y bueno, usualmente lo que hace es se hace retirar el proceso. Retirar el proceso, bueno, es fácil en este sentido, simplemente se dice que este pedacito está libre. Listo. Se lo saca de la PCB, se dice que ese pedacito está libre y es hora del cambio. ¿Cómo? O sea, el proceso ya no ejecuta más, porque ya no está en la PCB, luego no puede ser elegido por el planificador. La memoria, toda esta memoria que tengo acá está marcada como libre. Chau. El proceso ya está retirado. No se puede usar más. Hay que entender que este mecanismo es absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque el código de máquina, cuando está ejecutando, cuando ejecuta este código de máquina que está acá, esto produce un fetch a la dirección 128 que se le suma a la base. Eso produce una lectura a la 15.360 que se le suma a la base. Está todo desplazado para allá. Entonces, el proceso ni sabe que no está ejecutando la serie, porque todos y cada uno de los accesos a memoria se traducen. Uno empezaría a preguntarse cosas como, che, ¿y eso no es caro? Porque lo que tengo que hacer es a todas las direcciones de memoria, todos los accesos a memoria, tengo que sumarles una base. Y a su vez, antes, revisar que la dirección de memoria que está accediendo sea menor que el límite. Porque cualquier dirección de memoria que esté accediendo en este programa que se pase el límite, se tiene que generar una out of bounds exception. Una excepción de fuera de rango. Eso en realidad a nivel hardware, cuando yo le planteo esto a Agustina, a Delfina o a Gonza, ellos me dicen, no, es fácil. ¿Por qué? Porque es un sumador completo, digamos, bien rápido. Hay muchos sumadores, hay sumadores lentos y sumadores rápidos. Y un chequeador de límite fácil porque tengo que hacer una resta y ver si es positivo o negativo. Sale con fritas. El hardware que vos necesitas es bastante sencillo, es barato, no ocupa mucha área y es rápido. Genial, le digo yo. Porque gracias a eso, a que cada acceso a memoria primero se chequea para saber si el límite, si no pasa el límite y después se le suma la base, me permite de manera transparente, absolutamente transparente, ¿dónde estoy? Estoy perdido. De manera absolutamente transparente, que este mapa de memoria en realidad esté acá adentro. Forme parte de un mapa más grande de acceso a memoria física. Y permite trucos alevosos. Yo puedo relocalizar el programa mientras corre. Y el programa no se va a enterar. Eso, a ver, ¿esa idea se entiende? El tamaño del programa está limitado en el hardware. Sí, el programa está limitado. En este caso, sí. Lo estamos suponiendo así. ¿Se entiende? Que yo puedo mover el programa mientras esté ejecutando. Es genial. O sea, lo puedo poner en cualquier lugar de la memoria. No estoy diciendo que sea barato, porque copiar memoria, acuérdense que la memoria, acá tengo los registros, acá tengo la memoria y acá tengo el disco, pero el salto igual desde los registros a la memoria es más o menos 2 órdenes de magnitud, 100, 200, 300, 400 veces más lenta la RAM que los registros. Entonces, tampoco es para copiar a lo pavote.
pero se podría, no hay ningún problema. Uno podría migrar la memoria a cualquier lugar de la memoria física, la memoria virtual a cualquier lugar de la memoria física. Exacto, Israel. El hardware hace todo el laburo, el proceso vive en un entorno virtual de memoria. ¿Estamos? Esto se le llama relocalización dinámica. Se inventó hace muchísimos años, absolutamente muchísimos años, y en algunos contextos se llama relocalización por registro base y registro límite. Lo único que necesito son dos nuevos registros en el procesador que se llaman base y límite, que yo puedo tocar, y eso hace que el proceso corra como si estuviera en la dirección 0, pero no está en la dirección 0. Bien. Entonces, lo importante acá es entender que hay esta expresión que está acá, dirección física es igual a dirección virtual más base, se calcula en cada acceso a memoria, en cada uno de los accesos a memoria, tanto para accesos por fetch, como por accesos a memoria, por ejemplo, de la stack acá. Y eso nunca hay que olvidarse. Hay que acordarse que un programa para ejecutar necesita acceder a la RAM. ¿Por qué? Porque estamos en el modelo von Neumann, y en el modelo von Neumann, programas y datos están en el mismo lugar. Y son intercambiables e indistinguibles, si queremos. Entonces, en ese modelo, ejecutar el programa implica acceder a la RAM. De nuevo, estas son ideas que estaban en 1940, esto se mandó en 1945, la idea de la arquitectura von Neumann. Súper viejo, ya están por cumplir 100 años, ¿no? Sí, la base y la dirección son registros físicos. Ahora, una pregunta. ¿Esos registros físicos que tiene el hardware, ¿se pueden tocar en modo usuario? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí, es cierto, no deberían poder tocarse. ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué manganeta se te ocurre? Son del hardware, sí, pero todo es del hardware. Los registros son del hardware, pero esos registros en particular no se podrían. Ah, me gustó lo de Agustín. Me gustó lo de Agustín, porque él dice, en particular lo que podría hacer es aumentar el registro de límite y tener más memoria para mí. Está bueno eso, me gustó porque es un ataque para tener más lugar, más espacio que otros procesos. Muy bueno. Y lo que propone José es aumentar el bounds para leer y escribir cosas de otro proceso. Entonces, claramente son registros que están protegidos, que solamente los puede tocar el sistema operativo, o sea, cuando estás en modo kernel del procesador. ¿Vamos? Más preguntas. Cuando cambio de contexto del proceso A al proceso B, acuérdense que yo tengo que recargar todos los registros que yo tenía de los registros generales, el effect point, el program counter, del proceso A al proceso B. ¿Qué tengo que hacer con los registros base y límite en el cambio de contexto? Guardarlos. Y además debería cargar los nuevos valores de base and bounds del nuevo proceso. Porque si yo ahora tengo, y esto se ve muy bien en el dibujito, si yo ahora tengo, supongamos que acá tuviera otro proceso, y yo cambio de contexto de este proceso a este proceso, yo debería cambiar el registro base de 32K a 16K. Entonces, en el Process Control Block, en la tabla de procesos, además de tener los registros, tener el número de PID, tener los archivos abiertos y todas las cosas que vimos, tenemos que hacer espacio para dos cositas más, que es base and bounds. Entonces, simplemente cambiando la base y el límite, cambiamos el mapa de memoria que ve ese proceso en ejecución. Y ahí es mágico, porque el context switch también implica un cambio del mapa de memoria. Entonces, efectivamente, esos dos registros nuevos que forman parte del estado de la máquina en este momento para ejecutar ese proceso,
Para cambiar el contexto hay que guardarlos y a su vez recuperar los registros base and bounds que se habían guardado y ponerlos en los registros reales para que el proceso siga ejecutando ahora, por ejemplo, desde 16K, ¿no? Y el registro bound tiene que ver con el code segment del trap frame. Ya vamos a ver si el code segment, cuando el jueves vemos code segment. Sí, sí tiene que ver, pero en la base, no en el bounds. Del mismo tamaño registro bound no debe cambiar. Claro, sí, siempre son 16K. Lo que pasa es que ya está pensando el autor en qué pasa si uno no tiene todos los procesos del mismo tamaño. Entonces lo está generalizando. A priori, no es. Vos querrías hacer que no sea una constante hardcodeada en el micro. O sea, el microprocesador solamente acepta procesos de 16K. No, bueno, qué sé yo, me gustaría variarlo. Entonces, bueno, ya necesitas que la base y el límite sean cambiables. Digo, se entiende, ¿no? O sea, que todos los procesos tengan exactamente el mismo tamaño no significa que bounds esté cableado adentro del procesador. ¿Vamos? Eso tendría que ver, debería entenderse fácilmente, ¿no? O sea, todo igual no significa fijo, ¿no? Significa que una vez que está fijo, permanece constante, pero puede tener muchas constantes distintas. Bien. Entonces, el bichito este hace una cosa muy interesante con una idea muy básica. Agarremos todas las direcciones de memoria que genera un programa, las desplacemos, pero antes chequeemos si están dentro del límite. Eso hace que yo pueda tener muchos procesos en memoria a la vez, corriendo, y ninguno se entera que el otro realmente es eficiente, porque lo único que necesito es un comparador primero, y si esa comparación da bien, tengo que hacerlo en sumador. Todo eso es hardware que ustedes saben hacer de organización, es una pavada. Y además, tengo control, porque si algo se me escapa de el inicio hasta el límite, desde el 0 hasta el límite, el procesador genera un trap que lo toma el sistema operativo y dice, bueno, este proceso lo vamos a retirar. Bien. ¿Qué más? Bueno. El bichito este, ahora se va a ir complejizando el bichito este. El bichito este que hace primero la comparación con el límite. Y si esa comparación es positiva, agarra y le suma la base. Este bichito se llama MMU. MMU. Memory Management Unit. Y eso está dentro del chip. Hay procesadores que tienen MMU y procesadores que no tienen MMU. Ahora, la gran mayoría de los procesadores tienen MMU, menos procesadores muy malos, muy chiquitos, como los que hay acá. Acá hay un procesador, este procesador no tiene MMU. Eso es así. Entonces, se hace complicado hacer multiprogramación en esos procesadores. De hecho, ese procesador tiene un solo programa que lo único que hace es esperar una señal de Bluetooth, hacer todo el protocolo de handshaking, informarle al otro que se llama de tal forma, esperar que ingresen el PIN, que siempre es 0000, y después hacer la codificación y decodificación del audio comprimido que viene a través de esa conexión Bluetooth y luego generar el sonido por los parlantes, ¿no? O sea, es un software muy fijo que tiene un chip muy barato que no necesita MMU. La mayoría de los procesadores en este momento tienen MMU. Para ponerlos en contexto, ustedes saben que ahora estamos por el Core i5 generación 10 más o menos, ¿no? Eso es lo que estamos ahora, ¿cierto? ¿Estamos en Gen 10 ya? Está por salir la 11, bien. ¿Alguien sabe lo que es un Pentium 3? Bien, y antes estaba el Pentium 1. Y probablemente antes de que ustedes hubieran nacido estaba el 486. Y antes el 386. Y antes el 286. Y antes el 8086.
El Pentium 3 está en... El Pentium 3 venía como, creo que como un ladrillito así. Como una slot, sí. Sí, 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 sí. Pentium 2 y Pentium 3 venían como un ladrillito así. Tengo algunos en el facu. Entonces venía eso, una 286. Muy bueno. ¿Funciona la 286? Si lo pones a andar, mando un video en Zulip porque es interesante ver una máquina. Esa máquina, la 286 que él tiene, Marcos tiene, esa máquina, es la primera computadora de Intel que tuvo MMU. El 8086 no tenía MMU y el 8286 de 1982 sí tenía MMU. O sea, la primera MMU que hubo para Intel fue en 1982 y fue el 8286. Un procesador súper importante por eso. Bien, entonces el libro acá lo que hace, ya deberíamos tenerlo bastante claro, acá hace un ejemplo donde dice, vamos a definir un mapa de memoria que tiene 16K y cada pedazo tiene 4K, ¿no? O sea, tiene un tamaño fijo de 4K. Entonces, lo que hace acá es mostrar cómo se harían accesos a memoria de dirección virtual a dirección física. Entonces, acá lo que pasa es la dirección virtual 0. Lo que está diciendo es que el segmento, a ver, hagamos algunas adivinaciones. Si la dirección virtual 0 va a la dirección física 16, la dirección virtual 1 va a la dirección física 17 y así sustantivamente, ¿cuál es el valor del registro base? Es pregunta. Hagamos al revés. Ustedes tienen que despejar el valor. 16K. Perfecto. ¿Y el valor del registro límite cuánto es? Traten de no mirar el libro en las respuestas, sino tratar de deducirlo a partir de la tabla. No, 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 tampoco 20K. Fíjense que la dirección 0 se traduce. La dirección 1K se traduce. La dirección 3000 se traduce. Pero la dirección 4400 dice error. Claro, entre 3000 y 4400 dice Agustín. Claro, no se sabe cuál es el límite. En realidad, el límite bounds es 4096, o sea, 4K. Esta traducción de virtual a física lo que me está mostrando es que hay un registro base que es de 16K y un registro bounds que eso no es que se pueda deducir, pero uno esperaría que sea de la forma 2 a la K, o sea, una potencia 2, y es de 4096, o sea, 2 a la 12, ¿no? ¿2 a la 12? Sí, 2 a la 12. Perfecto. Vamos. Hacemos una pausita cortita y retomamos, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, hacemos pausita y retomamos. Corto acá el video, audio, todo.
Nicolás, una vez que el XWP funciona bien, eso no existe. Todo el mapa en la memoria cambia, ¿no? O sea, el kernel se encarga de pasarle los parámetros en el stack del proceso de destino. En el stack que le crea a medida que crea el proceso, cuando crea el proceso. Así que no hay que devolver ninguna imagen. Después el XWP, si es exitoso,
está todo bien. Si no es exitoso, sí, tenés que evaluar las cosas, porque si no pierdes memoria, sin duda. Lo que les decía el chiste de anestesista era porque en realidad hay una persona que se llama Concólivas que estuvo desarrolló unas cosas importantes del kernel, en particular un planificador que fue bastante controversial en aquella época, y la persona esa era anestesista. En un momento se puso a investigar y decía, qué lindo esto de la programación, qué lindo esto del kernel, qué lindo esto del Linux, y se puso a hacer. Está bueno eso es. Digo, son casos raros, pero eso significa que no es necesario ir a la universidad. La universidad te brinda un marco muy controlado de aprendizaje, muy paso a paso, pero no es necesario pasar por la universidad para saber estas cosas. No, yo soy licenciado en computación de acá. Sí. Lo que ustedes van a hacer en algunos años. Linux, cualquier cosa. Linux es mayor que cualquier cosa. Está bien, está bien. Bueno, son las 15:21. Sigamos. Bueno, volvemos a compartir pantalla. Yo soy licenciado. Bueno, como dice mi hija, le preguntaron en el jardín qué era yo y ella dice que yo arreglo celulares. Más no, arreglo celulares. Esa es una muy buena definición de lo que hago yo. Siempre hay que bajarse el precio. Porque cuando uno se le cree, son. Bien, entonces sigamos ahora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, entendemos el mecanismo. Tenemos dos registros, un registro base y un registro límite. Utilizando esos registros base y límite, uno los puede engañar al proceso porque piensa que está ejecutando el código en la dirección 0, pero no, está desplazado por la base, y a su vez controlarlo mucho, porque si se pasa del límite, lo terminas, ¿no? Como un replicante. Entonces, el punto es entender un cachito, esta tablita, y ya puedo mirar la tablita grande y ahí terminamos, y creo que vamos a dar un ratito para consulta. Fíjense que esta tablita lo que hace es marcar todas las cosas que se necesitan respecto al hardware, ¿no? O sea, ¿qué soporte necesitamos de los procesadores para hacer todo esto? Primero el context switch del time sharing, y que siempre nos acordemos que el time sharing implica la necesidad de tener muchos programas en memoria a la vez. Bien, entonces, ¿qué necesitamos del hardware? Necesitamos el modo privilegiado, o sea, modo kernel, modo usuario. Voy a conectar mi celular a la luz, porque se está quedando sin luz. Mi celular. Uy. ¿Eso ya bajó? Bien, perdón. Sí, ahí está cargando. Entonces, acá el libro lo que hace es decir más o menos cuáles son todas las cosas que se necesitan de parte del hardware. Entonces, lo que se necesita es, primero, modo privilegiado. Eso es lo que dividía entre usuario y kernel, porque ese fue el gran truco de decir, bueno, el procesador va a estar en dos modos. Un modo que es el modo donde se puede hacer todo, ese siempre se le llama modo kernel, o el modo que ejecuta el sistema operativo, donde se puede tocar absolutamente todo, en particular el registro base y límite. Y un modo no kernel, que se le dice modo usuario, donde ahí ya tenés muy limitado las cosas que puedes tocar. Otra cosa que necesitas aparte del hardware, son dos registros especiales que están adentro del procesador, que no son de propósito general, no se puede hacer suma, resta, multiplicación y divisiones, sino que son dos registros muy específicos, absolutamente específicos para
¿Dónde estoy? No estoy viendo los mensajes. Ahí está. Muy específicos para cada dirección de memoria sumarle a la base, pero antes checar que no sea mayor que el límite, ¿no? A su vez, fíjense que estos dos primeros de acá son algo que tiene que estar adentro, es una variable adentro del hardware. En este caso son dos registros y en este caso modo privilegiado o no, es un bit. Saber si está prendido o no. Eso suele estar en una cosa que se llama PSW, que es Process Status Word, o sea, es una palabra que contiene estado del procesador y la idea es que un bit te dice si está en modo kernel o no, nada más. Estos registros base and bounds van a estar en otro lugar y este es parte del estado del procesador. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la posibilidad de traducir esas direcciones virtuales a física y además revisar si es menor que el límite. O sea, primero se revisa si es menor que el límite, porque el límite es relativo, y después lo que se hace es traducir a dirección física, ¿no? Y esto es básicamente todo el circuitito del comparador y luego el sumador. Necesitamos instrucciones específicas que solamente se pueden ejecutar en modo kernel o modo privilegiado para tocar estos registros base and bounds, por supuesto. Porque en el cambio de contexto o en la creación de procesos, que es más o menos lo mismo. Acuérdense que crear un proceso es como hacer un cambio de contexto de la nada misma, ¿no? O sea, aparecer de un cambio de contexto que nunca se generó. Ese es el gran truco, uno de los grandes trucos del sistema operativo, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos el hardware es instrucciones privilegiadas para tocar esa tabla de traps, donde uno de los traps va a ser cuando la dirección virtual que querés acceder es mayor que la del límite, ahí te tenés que generar una exception. Esa exception lo que hace es saltar a modo kernel a un lugar específico que está dado por esa trap table, por esa tabla de cosas raras que pueden pasar, y en particular, en ese lugar, lo que el sistema operativo debería hacer es retirar el proceso. Y además, tiene que tener la posibilidad de que cuando ocurra un acceso indebido a la memoria, o sea, que se pase del límite, también se genere esa exception, ¿no? O sea, todo esto tiene el hardware cuando uno tiene una memoria, uno tiene un chip con una MMU. Bien, entonces veamos eso. Y este libro está muy, muy bueno en ese sentido. Las responsabilidades del sistema operativo respecto a la administración de memoria. Bueno, lo que hay que hacer es buscarle un lugar a la memoria. Y eso está bueno. A ver, volvamos un cacho porque no hablamos de eso. Fíjense acá. Cuando supongamos que tengo que crear un proceso nuevo. Yo tengo este mapa de memoria. Tengo que crear un proceso nuevo. Todos los procesos ocupan 16K. ¿En qué lugar lo pongo? Ahí voy, Julián, con esa pregunta. Está bueno lo que me preguntas. ¿En qué lugar lo pongo? Yo tengo que crear un proceso nuevo. ¿En qué lugar lo pongo? ¿En 32? No, el 32 está ocupado, Tomás. 32 hay otro proceso, lo vas a pisar. 32 no se puede, o sea, 16 y 48. Perfecto. Fíjense que el sistema operativo, hay algo básico que tiene que saber cuáles de estos slots están ocupados y cuáles no. ¿Vamos? O sea, el sistema operativo adentro tiene que tener una estructura de datos que se llama lista de libres, free list, que dice cuál de estos lugares de la memoria está ocupado y cuál está libre. Una posible implementación muy básica, muy básica, es hacer un arreglo de 1, 2, 3, 4 entradas, cada uno con un booleano. Si es true está libre, si está false está ocupado. Entonces, acá esto estaría en true, este estaría en false porque está ocupado, esto estaría en true porque está libre, este estaría en false porque está ocupado, este estaría en true porque está libre. La otra posibilidad es simplemente hacer una lista ligada que contiene los números de los slots que están libres. En este caso estaría esa lista ligada, que por eso se llama free list, lista de libres, tendría solamente el número 1 y el número 3. Digo, la idea es muy sencilla. Yo para crear un proceso nuevo necesito saber en qué lugares hay lugar.
Entonces, esa administración, esa contabilidad la tengo que llevar adentro del sistema operativo. Los procesos no pueden saber dónde hay lugar o dónde no hay lugar porque viven adentro del espacio virtual y ese espacio simplemente no existe para ellos, ¿no? Entonces, el sistema operativo siempre tiene que tener alguna idea de la lista de la memoria que está libre y que se puede ocupar. Bien. Entonces, el sistema operativo, ya vimos lo que necesitamos del hardware. El sistema operativo necesita administrar la memoria de forma tal que sepa dónde están los lugares libres y los lugares ocupados. Tienen que manejar los registros base y límite y a su vez tienen que manejar las excepciones, ¿no? Las excepciones que se podrían producir porque un proceso intenta irse más allá del límite. Lo que hace ahora es el libro, estos son los gráficos que me gustan, son estos gráficos donde el tiempo pasa para abajo y donde dice qué hace el sistema operativo, qué hace el hardware y qué hace el programa de usuario. En este ejemplo, lo que está viendo es todo lo que hay que hacer para tener ejecución directa limitada, incluyendo esta memoria virtual que se llama relocalización dinámica en el programa. ¿Qué es lo que se hace? Cuando la máquina prende, cuando tac, le doy el switch para arriba, tiene que inicializar la trap table. Y eso siempre es básico, ¿no? Agarrar y decir, bueno, ¿qué va a pasar en cada una de las excepciones cuando ella se produzca? Bien, entonces, al inicializar la trap table, se tiene que acordar las direcciones de cada uno de los traps, de los system calls, del timer. El timer es para cuando pasa demasiado tiempo y el sistema operativo tiene que volver a ganar control de la CPU. Cuando haces un acceso ilegal a la memoria y cuando haces una instrucción ilegal, ¿no? Todas estas cosas, illegal mem access e illegal instruction tienen que ver con ejecución directa protegida, ¿no? Limitada en este caso. Bien, una vez que el hardware hace eso, que es cuando uno le dice, esta es la trap table, básicamente lo que está haciendo es de saber para cada uno de esos casos de traps a dónde tienen que saltar. Luego, lo que hace el sistema operativo es dice, bueno, vamos a inicializar la interrupción por tiempo. Esa es la interrupción que me permite hacer el time sharing, por más de que haya procesos no cooperativos, procesos que quieran adueñarse de toda la CPU. Por ejemplo, un loop infinito. ¿Qué es lo que hace el hardware? Lo que hace es inicializa un bichito que se llama timer, que cada cierta cantidad de milisegundos, 10, 100, depende de lo que uno quiera, interrumpe y salta el timer handle. Finalmente, lo que hace el sistema operativo, inicializa la tabla de procesos. La tabla de procesos es ese lugar donde almacena todos los process control block. En particular, va a haber un proceso inicial, que va a ser el proceso número 1, que se va a llamar init, que es el que empieza todo. Es el proceso padre del resto. Y además, ahora se agrega una cosa muy importante, inicializa la lista de memoria libre. O sea, en qué lugares puedo poner procesos y en qué lugares no puedo poner procesos. ¿Vamos? Entonces, ahora lo que hace es una línea de tiempo, que es mucho más grande, de cómo funciona la dinámica. La idea es mostrar la dinámica a lo largo del tiempo, por eso el tiempo pasa para abajo en este caso. Y lo que vas haciendo es, creo que un cachito y ahí voy. Sí. Sí, que querían entrar a buscar una cosa. Lo que va haciendo acá es agarrar y va haciendo un ejemplo, ¿no? De lo que pasa. Entonces, acá dice iniciar el proceso A. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar un lugar en la process table. Al buscar un lugar en process table, lo que hace es le asigna un número de process ID. ¿Qué más? Ahora dice pedir memoria para el proceso. Eso es, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a la cámara. Le pide memoria para el proceso. Eso es, busca en la free list algún lugar donde está libre y esa memoria le va a asignar al proceso. Una vez que yo sé qué memoria le voy a asignar al proceso, puedo establecer el registro base y límite. Porque ¿qué hago? ¿Elijo 16K o 48K para poner el proceso? Bueno, en un caso voy a poner el base 16K y en otro caso voy a poner el base a 48K. Y lo que hace es la magia esta de decir que en realidad un proceso creado no es que se crea, sino que es un proceso que en algún momento le cambia el contexto en tiempo infinito para atrás. O sea, aparece de la nada y hace un return from trap. ¿Qué es lo que hace el hardware? Bueno, ya lo que sabemos.
restablece los registros del proceso A, se salta al modo usuario y sigue en el punto donde estaba ejecutando el proceso A, que es, inicialmente, es el entry point. O sea, guión bajo start, que es el lugar donde empiezan todos los procesos. El proceso A lo que hace es empezar a ejecutar. Y lo primero que hace para empezar a ejecutar es tomar una instrucción de la memoria. Hacer el fetch. Porque todo procesador hace fetch, decode, execute, write back. Fetch, decode, execute, write back. Eso es así. Entonces es el fetch. Y en ese momento vuelve a entrar el hardware. Porque el hardware tiene que traducir de virtual, de memoria virtual, a física y generar el fetch sobre la memoria RAM. Bien, ejecuta la instrucción. Ejecuta esa instrucción era una instrucción de acceso a memoria. Entonces, acá dice, si la carga o el almacenamiento es explícito, hay que fijarse si la dirección de memoria es legal. En caso de que sea legal, tiene que traducir la dirección virtual en dirección física y hacer esa carga y almacenamiento. Y esto continúa. Fíjense que ejecutar una sola instrucción implicó traducción, ejecutar la instrucción y volver a traducir, además chequeando los límites. El libro es incompleto, pero para hacer el fetch de la instrucción también hay que chequear los límites, porque uno podría saltar afuera de los límites del programa y querer ejecutar instrucciones que no son mías, que pertenecen a otro proceso. En todo acceso a la memoria se compara por el límite del proceso. Entonces, lo que está mostrando esto es cómo en todo momento es programa, hardware, programa, hardware, programa, hardware, programa, hardware. En un momento, si este programa sigue, ocurre una interrupción timer. Como yo ya había cargado la trap table, el handler de la interrupción por timer, eso hace que salga a kernel mode a una parte donde se maneja esa interrupción y decide hacer un cambio de contexto, TAB. Se hace todo lo que ya sabemos. Llamas a switch, donde guarda todos los registros de A, en la estructura de A, restablece todos los registros de B, sigue procesando donde está procesando en el kernel y eventualmente hace un return from trap. ¿Qué pasa acá? El proceso B, el hardware entra en acción a hacer el return from trap y lo que hace es restablece todos los registros que tenía B ejecutando en modo usuario, se cambia a modo usuario y pone el program counter justo donde estaba ejecutando. En ese momento B ejecuta. Pero B ejecuta una instrucción que produce una carga de memoria que está por fuera de los límites. ¿Qué es lo que pasa? El hardware, cada vez que tiene que traducir virtual a física, compara con el límite. Y esa comparación con el límite le dijo no, da mal. Está afuera de los límites. ¿Qué pasa? Se autogenera un trap que entra de nuevo en modo kernel, se decide matar al proceso B, a liberarlo, y ahora hay que liberar toda la memoria que está relacionada al proceso B, que hasta ahora fueron dos cosas: agarrar la entrada de la process table, que se la saca, y decir en la lista de libres que ahora eso que está ocupando el proceso B, ahora está libre. Entonces, efectivamente, liberas la memoria, y fíjense que ahí ya no importa si el proceso B había pedido un malloc de 4K, 8K, 16K. Se libera todo. Desaparece el proceso. Eso está muy bueno porque es, como vimos en la clase pasada, la forma más fácil que uno tiene ¿cómo se llama? De liberar una memoria es agarrar y llamar a exit para que el proceso lo retiren o acceder a memoria ilegal para que también el proceso lo retire. Este es el diagrama de nuevo. Es un diagrama de tiempo así, que es súper importante y hay que entender cómo es el juego entre el sistema operativo, el hardware y el programa de usuario. Todo lo que se va a producir es muy parecido al anterior, el que vimos en capítulos pasados, pero ahora se agrega la parte de traducción de direcciones, con el mecanismo más sencillo que hay, que es la traducción de direcciones con base y límite, que es lo más sencillo que vamos a ver. De momento, lo que hay que pensar es en dos cosas, que va a ser la idea para la próxima clase. Volvamos a esto y vamos hablando del programa, así les queda un poco en la cabeza. Imagínense que hay un programa, acá es fijo, ¿no? 16K, 16K, 16K. Todos los slots tienen 16K. Pero hay un programa que usa el código 1K
de heap no usa y de stack usa 200 bytes. ¿Qué está pasando ahí? Yo les pregunto. De nuevo, los slots son de 16K. El código tiene un K, el heap no lo usa y el stack usa 200 bytes. Mucha memoria sin uso. Exactamente. Cuando uno agarra y decide que un proceso tiene un tamaño fijo, te puedes quedar corto o te puedes quedar largo. ¿Vamos? Porque en particular, si yo quiero cargar un programa que tiene más de 16K, en este esquema no se puede. ¿Vamos? Y en la mayoría de los casos, si los procesos son chiquitos y este espacio que está acá al medio entre el heap y el stack es muy grande, todo esto se desperdicia. Ese fenómeno se llama fragmentación interna. Y eso es lo que vamos a tratar de solucionar con una generalización de este esquema que vamos a seguir el jueves, que se llama segmentación, donde casualmente sale el término segfault. Segfault significa falla de segmentación, y este va a ser el esquema más sencillo de segmentación que tenemos, que es de un solo segmento. Lo que se guardaría en el... Exactamente, los puntos S es el código máquina, es el assembler en este caso, que es el que se guarda en el segmento de código. Pero acuérdense que en el segmento de código va mucho más que lo que nosotros compilamos, porque se incluye toda una biblioteca fija de C y un preámbulo y un prólogo y ¿cómo se dice? Preámbulo y epílogo, ahí está. Preámbulo y epílogo que hacen cosas que usualmente uno no sabe que están, pero están. Entonces, el código ocupa mucho más de lo que uno se imaginaría. Recapitulando, ¿qué tenemos hoy? Un esquema que nos permite ejecutar un programa en cualquier parte de la memoria, que es una cosa muy sencilla del hardware, que son 2 registros nuevos, base y límite, y eso nos permite poner el programa donde se nos ocurra. En particular, lo podríamos mover el programa mientras está corriendo, ningún problema, el programa ni se va a enterar. Mientras esté en modo kernel, lo corra y sigue ejecutando, ningún problema. Pero bueno, tiene limitaciones. En particular, en este esquema tenemos slots de tamaño fijo y se pierde mucho lugar acá al medio entre heap y code. Entonces, con segmentación vamos a intentar solucionar ese problemita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tratar, quieren que hagamos un cachito de práctico, no sé qué hora es, a ver, los puntos Q, date, son las 3:44, 15 minutos. ¿Quieren que veamos un poquito práctico? Toma, sí. No, eso es práctico. Bien, gracias, Julia. Bien. Son las típicas confusiones del mismo término utilizados en 2 contextos totalmente distintos. Excepciones en lenguaje de programación se llama a un mecanismo de manejo de errores que lo que genera son saltos a lugares de código específicos si ciertas condiciones booleanas no se dan. Eso es a nivel de lenguajes de programación. Excepciones para nosotros son los traps que se producen cuando algunas condiciones que el hardware tiene que cumplir, que el hardware y software tienen que cumplir, no se dan. Conceptualmente son parecidos, pero las excepciones de C están acá arriba y las excepciones del procesador están impresas en hardware. Las excepciones en un lenguaje de programación son un mecanismo para disfrazar gotos, o sea, saltos a cualquier lugar. Las excepciones en un procesador es la forma de manejar interrupciones, de manejar problemas en la ejecución del software, y bueno, y en general
todos los fenómenos raros, por eso son excepcionales. Exacto, a las excepciones también se les llama interrupciones. Perfecto. Interrupción igual a excepción de Hubble. Perfecto, muy bien, Francia. Muchas gracias. Hay mucha notación que depende. A ver, la computadora es una lasaña gigante. Transistores, nivel de compuertas, nivel de microarquitectura, nivel de arquitectura, assembler, sistema operativo, bibliotecas, programas de usuario. Es súper complejo. Cada una de las capas tiene sus terminologías que hay veces que tienen alguna relación y otras no. ¿Vamos? Hay un viejo chiste que una persona dice, uy, el programa me dio Stack Overflow. Abrí la computadora para ver si la pila se había derramado el líquido de la pila. Se entiende el chiste, ¿no? Digo, eso es un típico ejemplo de una notación que se usa en dos capas distintas de hardware que no tienen nada que ver. Pero es exactamente, en este caso la traducción, pila y pila. En inglés no sería igual, sería stack and battery, pero no importa, ¿no? Generar otra capa más de indirección. Claro, a ver, fíjate, Tomás, lo que estamos haciendo ahora es, lo único que estamos haciendo es definir direcciones virtuales, que hay una función que transforma dirección física. Lo que estamos haciendo es tener un juego, digamos, un dominio nuevo que inventamos, que está traducido por una función a la cual esta función tenemos control. Eso se llama un nivel más de indirección, porque no es que directamente accedo a la memoria física, sino que de la memoria virtual hago una función que transforma y acá accedo a la memoria física. Eso es un nivel de indirección más. Y así puedo seguir acumulando y bueno, y genero cada vez más capas de abstracción una arriba de otra. Pero en ciertos casos necesito esos niveles de indirecciones para hacer trucos, ¿no? O sea, es el mismo truco que yo puedo hacer con los archivos abiertos y los file descriptors, ¿no? Yo podría tener dos files descriptor que apunten al mismo archivo y ese nivel de indirección me permitía hacer los trucos de, por ejemplo, hacer ls salida a LLL, después hacer cat LLL y que estén todos los archivos ahí, ¿no? La idea es generar un nivel más de indirección cuando es necesario. Hay que saber que cada nivel de indirección que uno agrega, le agrega sobrecarga del sistema, entonces hay que pensar bien, porque simplemente agregar indirecciones, porque sí, eso es malo, es muy malo, muy malo. O sea, la sobreingeniería no está bueno, nunca está bueno. Bien, vayamos a alguna pregunta concreta del práctico, así avanzamos con eso. CDSO 2020, práctico. Yo sigo grabando porque ustedes me dijeron que tengo que ser CPU. Yo tengo que ser bueno con la gente que lo ve más tarde. Aunque yo no quiero ser bueno. Bien, dígame. El 4C, hundido. ¿Qué chiste es malo? Bien. Ahora déjeme dar. 4C. Un programa define la variable X dentro del main y hace fork. ¿Cuánto vale X en el proceso hijo? Vale 100, ¿no? O sea, contesto todo, ¿no? Así vamos bien. ¿Cuánto vale X? Vale 100 en el hijo, claro, porque se hace una copia de todo el mapa de memoria, en particular se copia el stack, y X, como está en el stack, vale también 100. ¿Qué le pasa a la variable cuando el proceso padre y el proceso hijo le cambian de valor? ¿Cuál es la respuesta al B? Se cambian independientemente, claro, porque cada uno tiene su esquema de memoria independiente. Ahora, ¿qué pasa si el compilador genera el código de máquina optimizado, cuando yo le pongo -1, esto es típico, y coloca a esa variable en un registro?
Ahora, si el proceso 1, proceso A, cambia el valor de la variable, ¿el proceso B ve ese cambio o son independientes? La pregunta es, X ahora en vez de estar en el stack, está en un registro, porque yo les puse GCC menos 1, puse GCC menos O1, eso optimiza, y en vez de ponerlo en la stack, lo pone en un registro. Ahora, yo entonces tengo en el proceso, tengo dos procesos. Ahora la pregunta es, y en vez de estar almacenado en el stack, está almacenado en registro. ¿Siguen siendo independientes? Esa es la pregunta. Agustín Marcelo Amíguez dice también son independientes. Sí, exactamente, por el context switch. Eso está muy bueno porque muestra que todas las variables automáticas pueden estar en el stack o pueden estar en los registros. Total, cuando cambia de contexto, al salvar todos los registros, es lo mismo que lo salve en la parte de los registros o en la parte de la memoria. Entonces, esos valores no se tocan. Y cada proceso tiene esos valores independientes. Por eso, los compiladores, cuando yo pongo menos O1, la mayoría de todas estas variables que yo declaro automáticas, en realidad las ponen en registros. Si se me acaban los registros, porque en un momento, imagínate, yo defino X, Y, Z, W, X1, Z, puedo definir 200 variables y tengo 10 registros o 15 registros. En un momento se me acaban, bueno, a eso los pone en el stack. El stack y los registros, a la vista del sistema operativo, cuando está haciendo el cambio de contexto, son iguales, son intercambiables. Entonces funcionan igual. Era simplemente para mostrarles eso, que uno puede cambiar de variables automáticas en stack por variables automáticas en registros y eso funciona igual. Pregunta, cuando yo declaro una variable automática y cae en un registro, ¿tengo que devolver la memoria automáticamente? No. ¿Por qué? Porque está dentro del registro. El registro es una cantidad fija de memoria que se pide. Digo, hay que empezar a entender estas cosas para entender cómo funciona toda esta arquitectura. Porque después nos ayudan a contestar preguntas un poco más útiles que están buenas, ¿no? Bien. ¿Qué más? De nada. 100 pesos. Y si no resolvieron este. Sí, lo único que tengo que hacer es dárselos. Total, no lo voy a tocar, así que yo se los cuelgo en breve. Pero pueden hacer muy poco por ahora. Por eso ni siquiera los quiero estresar anímicamente. ¿Preguntas? Vamos, que quedan 7 minutos. Ok, está bien. Yo me quedé en el MLFQ del práctico. Israel. Por cierto, esto ya está. MLFQ. ¿Cuál? ¿Qué número, cabezón? Perdón, no sé si sos cabezón, no te conozco, así que. 15, 16, 17. O sea, puede ser el 15 o el 17. El 17. Bien. Acá lo que define es un MLFQ con las colas de máxima prioridad. Tiene 4 colas. Esas 4 colas, la de máxima prioridad tiene un quantum de 1, la otra tiene un quantum de 2, la otra tiene un quantum de 4 y la otra tiene un quantum de 8. Y lo que uno tiene que ir haciendo es dibujando los procesos. ¿Vieron el dibujito ese que está en el libro? Y mostrando cómo los procesos se van cayendo a medida que van ejecutando y van apareciendo otros procesos que, por defecto, por MLFQ, lo que hacen es caer en la cola de más alta prioridad. O sea, hagamos una pequeña simulación muy hablada, ¿no? O sea, en todo caso, lo que necesitaría es que ustedes hagan un boceto del dibujito y lo charlamos. Y no, acá está bien, acá está mal. ¿Estamos? Esa sería, me parece, una buena idea. Entonces,
A tiempo cero, cuando empieza acá, llega el proceso A, ¿no? Es el primer proceso que llega. Tiene un tiempo de CPU total de 7. O sea, son todos trabajos que son absolutamente CPU bound, no hacen ninguna entrada-salida. Y llega entonces en tiempo cero y ejecuta 7. ¿Qué pasa en este momento? El proceso ¿a dónde cae? En la cola de mayor prioridad, o sea, en la cola del quantum 1. Pasa el quantum de 1 y el proceso le dice, che, loco, se te acabó el tiempo. El proceso A pasa a la cola de nivel 2, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, en ese mismo momento que A lo mandan para abajo, la cola de nivel 2, aparece B. B, ¿en qué cola va a aparecer? En la cola de arriba de todas. Entonces, B ejecuta. La cantidad de tiempo que necesita ejecutar B es 3. Total. Entonces, ejecuta 1, dice, se te acabó el tiempo. Y lo manda para abajo. Lo manda para abajo atrás de A. Pero en ese mismo momento, cuando termina de ejecutar ese quantum de tiempo, el B, aparece el C en el momento 2. Al aparecer C en el momento 2, ¿a dónde se lo pone? En la cola de máxima prioridad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ocupa el C? Ocupa 4. Entonces ejecuta 1 de tiempo y ¡pum! Lo manda para abajo. O sea, todo esto los van para abajo de la cola. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? En el tiempo 3 no aparece ningún proceso. Fíjense que el estado es que en la cola de máxima prioridad el Q igual a 1 está libre, porque todos los mando para abajo. En la cola de quantum igual a 2 está primero el A, segundo el E, tercero el C. Exacto. Fernando. Están esos tres. ¿Cuál es el primero que tiene que ejecutar? ¿A, B o C? Perfecto, el A, porque es el que está primero, porque un round robin es una FIFO con la vueltita, nada más. Entonces ejecuta el A. El A, fíjense que el tiempo total del CPU son 7, pero ya ejecutó 1, o sea que le quedan 6. Empieza a ejecutar el A por un tiempo. En ese momento, que es el tiempo número 4, aparece D. Aparece D y se lo pone en la cola de arriba de todo. Como aparece en la cola de arriba de todo, el A que estaba ejecutando deja de ejecutar, porque ahora empieza a ejecutar el D en el tiempo 4. Entonces, en ese momento, D ejecuta por una unidad de tiempo y se lo manda para abajo. El A que ahora se lo manda para abajo y está en cola. ¿Quién estaba ejecutando? El A. Entonces, en ese momento, en la cola número 2, en ese momento la sigue ejecutando y terminar su quantum de tiempo es igual a 2. Y después A se lo baja a la cola de nivel 3. Sí, porque se pone, Sergio, se pone el timer con el más fino de todos, ¿no? Con el tiempo del quantum igual a 1. Bueno, entonces esto hay que seguirlo. Algo que parece una pavada, en realidad, bueno, hay que estar pensando y ver, y llega, entonces te tiene más prioridad, entonces ejecuta, bueno, se le terminó el quantum, entonces baja. Hagan el gráfico exactamente igual al libro, y en todo caso, lo que hacen es, agarran, le sacan una foto, lo ponen en el Zulip y lo vemos. Pero esa es la idea de la mecánica de cómo se resuelven este tipo de ejercicios, ¿no? Del MLFQ, en este caso, con la exponencial de decaimiento exponencial respecto al costo. ¿Tienen clase ahora de...? Vamos a dejar de grabar y... ¿tienen clase? Creo que sí. Perfecto. ¿Cuándo tienen que entregar? ¿Les dan la grabación? Sí.